Muy buenos días, niños y niñas de los grados cuarto y quinto. En nuestra clase de informática del día de hoy vamos a vestirnos del color verde. Vamos a pasar del color naranja de PowerPoint al color verde. Y es que hoy vamos a hablar de un nuevo programa que pertenece también al paquete de Microsoft Office. Ya ustedes más o menos se irán imaginando de qué programa estamos hablando, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de las hojas de cálculo. ¿Y qué serán unas hojas de cálculo? Pues dice acá que se entiende por hoja de cálculo o plantilla electrónica a un tipo de herramienta digital que consiste en un documento compuesto por filas y columnas en una tabla. Ya ustedes vieron las tablas donde ingresamos datos, pues estas están conformadas por filas y columnas que van formando, a medida que se van cruzando, celdas en las que puede ingresarse información alfanumérica, es decir, de letras y números, y ponerla en relación de manera lógica, ya sea por cálculos matemáticos o secuencialmente, ¿sí? Un ejemplo, si yo coloco que con 2 kilogramos de harina produzco un pastel, un ejemplo, entonces con 4 paquetes de harina, ¿cuántos pasteles podré hacer? Pues 2 pasteles, ¿cierto? Ese sería el doble. Esto es la forma en que podemos relacionar datos de manera lógica y también matemática o secuencial. ¿Cómo secuencial? Por ejemplo, yo hago una lista de estudiantes del grado cuarto y quinto, un ejemplo, y lo quiero organizar de forma alfabética, es decir, que los que empiecen por el apellido por A queden al principio y los que empiecen por Z en el apellido queden al final. Esto se puede hacer de forma secuencial, entonces las personas con A tendrán las posiciones primeras y las personas que empiecen con Z pues van a tener las posiciones últimas, ¿verdad? Todos estos son datos que podemos incluir en una hoja de cálculo, en una tabla de una hoja de cálculo. Y en la pantalla, aquí a mano derecha, podemos ver cómo luce una hoja de cálculo. Ahí pueden ver en ese ejemplo, tenemos unos materiales, cantidades, etcétera. Y esto es la forma en que se pueden organizar los datos en una hoja de cálculo. ¿Ok? ¿Para qué sirve una hoja de cálculo? Una hoja de cálculo permite una amplia variedad de funciones tales como, primero, ingresar datos en listas o secuencias de operaciones, guardarlos e imprimirlos, ¿sí? También se pueden imprimir en hojas para presentar reportes, ¿verdad? Las personas que trabajan en oficinas, en empresas grandes, ellas utilizan Excel mucho para poder analizar los datos, ¿sí? Y poderlos imprimir para poder entregar reportes. Ordenar listas y conjuntos de datos aplicándoles criterios alfabéticos u otros, como el ejemplo que les di de la lista de nombres. Aplicar fórmulas y operaciones formales. Esto es algo que vamos a aprender, cómo aplicar fórmulas. En Excel se pueden aplicar fórmulas como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones y otra cantidad de fórmulas que podemos aplicar para hacer cálculos matemáticos, ¿sí? A conjuntos de datos para obtener resultados. Graficar de diverso modo, torta, barra, etcétera, eso son formas de gráficas, conjuntos de datos y de operaciones, ¿sí? Los datos, más que todo los datos numéricos, los podemos graficar de tal forma que si no se entienden de forma de tabla, lo podamos interpretar por medio de gráficas. No sé si en matemáticas ya ustedes han tenido la oportunidad con la señorina de ver los histogramas y los diagramas de barra. Esto es muy importante para el bachillerato, los que ya están en quinto, que van para bachillerato, es muy importante que sepan de esto. Y esto también lo vamos a aprender en las hojas de cálculo, ¿sí? En este tema de las hojas de cálculo en informática. Recuerden que informática es el estudio de la información. No solamente son los programas, la internet y la computadora, sino que es el estudio de la información. ¿Qué podemos hacer
con la información, analizarla, consultarla, ¿sí? Interpretarla. Y la quinta función que tiene las hojas de cálculo es construir plantillas digitales automatizadas, ¿sí? Que si yo ingreso un dato, él enseguida me arroje un resultado, ¿verdad? Y el programa que nos permite aplicar hojas de cálculo, que nos permite trabajar con hojas de cálculo, es Microsoft Excel, un programa del paquete de Office que viene acompañado de Word, PowerPoint y otra cantidad de programas, ¿cierto? Y ustedes pues van a investigar qué es ese programa, qué es ese programa de Excel, cuáles son sus partes, las partes de su ventana. Recuerden que esto es una aplicación, es un programa que puede estar tanto en computadoras como en celulares, tablets, y que su ventana de trabajo o su entorno de trabajo tiene unas partes con unas funciones específicas. Ustedes van a investigar cuáles son esas partes y para qué sirve cada una de ellas. Y si pueden ilustrarla mediante imagen o mediante un dibujo, también podrían hacerlo. Sería mejor, ¿vale? Bueno, niños, eso ha sido todo por la clase del día de hoy. Espero que la hayan disfrutado y que se emocionen, se entusiasmen a aprender más acerca de estos programas, porque como les digo, les va a servir para toda la vida, ¿vale? Un abrazo, nos vemos en nuestra próxima clase. Chao, chao.